¿Qué tal? Muchísimas gracias por visitar el canal. Lo que quiero hacer el día de hoy es mostrar cómo se resuelve un circuito resistivo que estamos mostrando y tiene los siguientes elementos. Se trata de una fuente de 29 volts y los resistores en ese orden como está mostrado: R1 con 2 ohms, R2 de 8 ohms, R3 de 6 ohms, R4 de 7 ohms, R5 de 1 ohm, R6 de 10 ohm. Y se trata de hallar las corrientes, voltajes y potencias de los elementos del circuito. Lo primero que hay que hacer es reducir el circuito resistivo a su forma mínima, o sea, hallar el resistor equivalente del arreglo mixto, y luego hallar la corriente que entrega el circuito usando ley de Ohm. Para ir resolviendo de forma más rápida, después de que se haya la forma mínima del circuito, es útil tener una tablita para ir mostrando los elementos calculados. Muy bien, entonces aquí estoy mostrando la tabla. Entonces, ¿qué conocemos de inicio? El valor del voltaje de la fuente, el valor de las resistencias de los diferentes resistores. Bueno, podemos entonces, ¿cómo comenzar a simplificar? Observamos que R4, R5 y R6 están en serie, entonces el resistor equivalente es la suma de esos resistores. Eso nos da 18 ohms. Entonces, en esta primera simplificación me quedaría este resistor de 18 ohms que sustituye a R4, R5 y R6, y está en paralelo con el resistor de 6 ohms. Por lo tanto, vamos a hallar el resistor equivalente de ese arreglo, que le voy a llamar RB, con la suma de los recíprocos. Entonces, el recíproco de ese resistor equivalente va a ser el recíproco de R3, que es el de 6, y RA, que es el que vale 18 ohms. Muy bien, entonces, haciendo la suma de las fracciones, tendría un sexto más un 18avo, lo cual como un denominador nos da 18, y en el numerador vamos a tener 3 más 1, es decir, 4 sobre 18, entonces 1 sobre RB es igual a 2 novenos. Aquí ojo con la manera en que se va a despejar a RB. RB pasaría al lado contrario multiplicando el 2, y el 9 pasa al lado izquierdo multiplicando el 1, por eso me queda 9 igual a 2 por RB, es decir, RB va a ser igual a 9 medios, o sea 4.5 ohms. Entonces ese valor resistor RB de 4.5 ohms sustituye al arreglo, y entonces ahora nos quedan tres resistores en serie: el de 2 ohms, que es R1, el de 4.5 y el de 8 ohms. Entonces el resistor que ya vamos a encontrar en esta simplificación es el resistor equivalente de todo el circuito, que le voy a llamar R. Entonces R va a ser la suma de 2 más 4.5 más 8, es decir, 14.5 ohms. Entonces la forma mínima de ese circuito va a ser la fuente de 29 ohms, perdón, de 29 volts con el resistor de 14.5, y entonces así ya podemos encontrar la corriente que entrega la fuente. Ok, entonces aquí nada más recalco que la corriente va a pasar totalmente por el resistor equivalente, ahí se va a ir distribuyendo y luego regresar a la fuente. Usando ley de Ohm, voltaje va a ser R por I. Entonces ya tenemos R y tenemos B, podemos calcular la corriente como B sobre R. Entonces 29 entre 14.5 nos da 2 amperes. Eso significa que la fuente entrega 2 amperes. Muy bien, entonces llenamos los primeros valores, 0. Ok, ¿por qué la resistencia es 0? Vamos a suponer que estamos trabajando con una fuente ideal, una fuente de voltaje ideal, entonces no tiene en principio resistencia. Y la corriente que entrega es de 2. Entonces aquí vamos a meter un pequeño paréntesis para recordar cómo se calcula la potencia eléctrica. La potencia eléctrica la estoy designando como W con un puntito, es igual a voltaje por corriente, y eso me va a dar me va a quedar en watts. Solamente para recordar que para el caso de resistores puedo yo utilizar otras dos expresiones que vienen de combinar la expresión de la potencia eléctrica general
con la ley de Ohm. Entonces, para un resistor puede calcularse como resistencia por la corriente al cuadrado o como voltaje al cuadrado sobre el valor de la resistencia. Muy bien, entonces para nuestra fuente, ¿cuánta potencia entrega? Pues multiplicamos 29, que es el voltaje, por la corriente, que es 2, y eso nos da 58 watts. Muy bien, ahora aquí voy a hacer otro paréntesis para ir recordando cómo vamos a tomar los voltajes y las corrientes. Entonces, el sentido convencional de corriente es aplicado de esta manera. Supongamos que tenemos un elemento Q y que en principio ya sabemos que la corriente en ese elemento Q entra por el lado izquierdo, obviamente sale por el lado derecho. Entonces, el sentido convencional dice que el nodo por donde entra la corriente al elemento es el de mayor potencial, o sea, va a ser de polaridad positiva, y el nodo por donde sale es el de menor potencial, o sea, polaridad negativa. Muy bien. Siguiente parte que necesitamos recordar es sobre las mallas. ¿Qué es una malla? Bueno, es una trayectoria en la cual se recorren los elementos de un circuito teniendo el mismo punto de inicio y de fin. Entonces, fíjense, aquí estoy nombrando de manera muy generalizada los elementos A, B, T, C, E, F, G, que pueden ser resistores, fuentes, pueden ser lo que quiera. Pero aquí lo que interesa es mostrar primero una primera trayectoria que va de M y luego pasa por P, pasa por S y pasa por T. Esa trayectoria pues tiene el mismo punto de inicio y fin. Es una malla, vamos a llamarle malla 1 romano. Vamos a escoger otra malla que sería empezando por P, por Q, por R, por S y luego regresamos a P. Vamos a llamarla malla 2. Y después podríamos también usar como otra malla una trayectoria que empiece en M, que pase por P, que luego vaya a Q, que después pase por R, luego S, T y luego acabe en M. A ese le vamos a llamar malla 3. ¿Para qué es importante esto? Para poder aplicar la siguiente ley que quiero introducir, que es la ley de voltajes de Kirchhoff, LVK. Y dice así: la suma algebraica de las elevaciones y caídas de voltaje en una trayectoria cerrada es 0. Bueno, ¿para qué me va a servir esto? Pues simplemente para poder hallar los elementos, los voltajes que los diferentes elementos pueden tener en una malla. Ahora, para la imagen estoy mostrando unas polaridades que simplemente se han puesto de forma arbitraria. No importa ahorita de cómo se deducen. Entonces, vamos a hacer la siguiente convención. Vamos a ir recorriendo los elementos en el sentido horario. Y cuando pasemos de una polaridad negativa a una positiva, eso lo vamos a considerar una elevación de voltaje. Y a las elevaciones de voltaje les vamos a asignar un signo positivo al aplicar la ley de voltajes de Kirchhoff. Para las caídas, eso ocurrirá cuando vayamos de una polaridad positiva a una negativa. Las caídas las vamos a considerar como negativas en la ley de voltajes de Kirchhoff. Así, para la malla 1, por ejemplo, si se aplica la ley de voltajes de Kirchhoff, entonces, bien, si comenzamos en el punto M, vamos a pasar por el elemento B, que tiene un voltaje que va de más a menos. Luego vamos a pasar por el elemento D, que tiene un voltaje que va de menos a más. Por lo tanto, ese signo va a ser positivo. Luego vamos a pasar por el voltaje del elemento C, vamos de más a menos, es una caída, por eso el signo negativo. Y luego el voltaje en el elemento A de menos a más, entonces tengo una elevación de potencial, por eso es positivo. Entonces, si aplicamos la ley de voltajes de Kirchhoff para la malla 2, empecemos en el elemento E, vamos de polaridad positiva a negativa, entonces es una caída de potencial. Luego en el elemento F vamos de menos a más, es una elevación de potencial. En el elemento G vamos de menos a más, es una elevación de potencial, positivo. Y en el elemento D vamos de más a menos, es una caída de potencial, por eso el signo menos.
Eso lo vamos a aplicar primeramente aquí con el circuito en su mínima expresión. Aquí la cuestión es que ya conocemos la dirección que lleva la corriente. Entonces la corriente entra por arriba de R, así que significa que arriba es la polaridad positiva, abajo es la polaridad negativa para el voltaje del resistor equivalente del circuito. Si aplicamos la ley de voltajes de Kirchhoff, aquí tendríamos el voltaje de la fuente, que es V menos VR igual a 0. Recuerden que la fuente va de más a menos. Luego en la resistencia tendremos una caída de potencial. Y el voltaje de la resistencia, que es 14.5 por 2, o sea, aplicando ahí la ley de Ohm, y vemos que entonces se cumple la ley de Ohm. Muy bien, regresemos ahora al circuito para ir obteniendo las corrientes o los voltajes de los elementos que se puedan. Entonces, retomamos que la corriente sale de la fuente, va a pasar por el resistor R1, luego va a pasar por el resistor RB y va a pasar por el resistor R2, regresando nuevamente a la fuente. Entonces aquí ya podríamos indicar la corriente para el resistor R1 y para el resistor R2, que es de 2 amperes en cada caso. Conociendo el valor de la resistencia 2 y el valor de la corriente que lo atraviesa, podemos hallar el voltaje multiplicando resistencia por corriente. Eso nos daría 4 volts. Y para el resistor de 8 ohms, multiplicándolo por la corriente de 2 ohms, nos daría 16 ohms. Y aquí, pues de una vez podemos sacar la potencia para el resistor R1. La potencia que disipa el resistor R1 va a ser 4 voltaje por la corriente, que es 2, o sea, eso nos va a dar 8. Y para el resistor 2, entonces 16 de voltaje por 2 de corriente nos da 32 watts. Nada más aquí muestro que si hubiera yo aplicado la otra expresión, la que es exclusiva para resistores, entonces en el resistor 1 tendríamos R, que es 2, por corriente, que es 2 elevado al cuadrado, y eso nos da 8. Muy bien. Entonces ya conozco el voltaje o la caída de potencia en el resistor 1. En el resistor RB, que es el que viene de una simplificación del arreglo, no lo conozco todavía. Mientras que en el resistor R2, pues ya conozco el voltaje, que es de 16 volts. Entonces vamos por la más sencilla, que es aplicar la ley de voltajes de Kirchhoff. Entonces comienzo con la fuente, voy de menos a más, por eso tengo más 29. Luego el voltaje del resistor R1, voy de más a menos, entonces hago una caída de potencial. El voltaje en el resistor RB, voy de más a menos, tengo una caída. Y el voltaje en el resistor R2, voy de más a menos, ahí tengo otra caída. Y eso es igual a 0. Entonces, haciendo las sustituciones, 29 menos 4, que es R1, menos BRB, que no lo conozco, menos 16 es igual a 0. Entonces aquí al despejar me queda que el voltaje del resistor B es de 9 volts. Vamos a marcar como nodo X al nodo donde a partir de ahí a la derecha tenemos los resistores que conformaron a RB, que son R3, que fue de 6 ohms, y luego el resistor equivalente del primer arreglo en serie, que fue de 18 ohms. Entonces lo que ocurre es que la corriente al llegar al nodo X se va a distribuir, va a ser una parte por R3, por eso le estoy llamando I3, y luego otra parte se va a ir al resistor RA, por eso le estoy llamando IA a esa corriente. Aquí vamos entonces a introducir la ley de corrientes de Kirchhoff, que es la segunda ley que nos va a servir aquí. Dice que la suma algebraica de las corrientes que entran y salen de un nodo es 0. Entonces, si yo tengo un nodo Q, las corrientes que se acercan al nodo, que en este caso son I1 e I2,
las vamos a considerar positivas, mientras que la corriente I3 se está alejando del nodo, por eso la consideramos negativa. Por eso la ley de corrientes de Kirchhoff nos queda como más I1 más I2 menos I3 igual a 0. Muy bien, entonces regresamos y el voltaje RB es el mismo voltaje que tienen R3 y el resistor RA de 18 ohms. ¿Por qué? Porque se trata de una conexión en paralelo. Entonces aquí podemos decir por lo pronto que el voltaje de R3 es de 9 volts. Como el voltaje de R3 ya es conocido y el valor de la resistencia también, podría yo encontrar la corriente que atraviesa a R3. Sería cuestión de dividir voltaje entre el valor de la resistencia R3, o sea 9 entre 6, y eso nos daría 1.5 amperes. Y de una vez la corriente sería voltaje, que es 9, por el valor de la corriente 1.5 nos daría 13.5 watts. Muy bien, entonces ya conozco I3. Aplicando la ley de corrientes de Kirchhoff, podemos entonces aplicar lo siguiente. La corriente que entra al nodo X, que es I, menos la corriente I3, menos la corriente IA es igual a 0. Sustituimos I, que es 2, I3, que es 1.5, que sería negativo, menos IA es igual a 0, y de aquí despejamos IA, IA va a ser igual a 0.5. Pero recordemos que RA está conformado por un conjunto de resistores en serie, que son de 7 ohms, de 1 ohm y de 10 ohms. Entonces IA pasa por el resistor de 7 ohms, pasa por el resistor de 1 ohm y pasa por el resistor de 10 ohms. Entonces ya podemos decir que las corrientes de R4, R5 y R6 son de 0.5 amperes. Como ya conozco esas corrientes y conozco los valores de los resistores, puedo yo calcular los valores de los voltajes de R4, que sería 3.5, de R5, que sería 0.5, y de R6, que sería 5 volts. Y ya tengo entonces también la posibilidad de completar los datos, porque entonces multiplico los voltajes por las corrientes, o sea, para las potencias. Entonces 3.5 por 0.5 me da 1.75, 0.5 por 0.5 me da 0.25 y 5 por 0.5 me da 2.5. Entonces aquí ya están las potencias que me estaban faltando. Y ahora la comprobación para que vean que esto está bien es la suma de las potencias de los resistores tiene que sumarme la potencia que entrega la fuente. Y efectivamente la suma de esas potencias me da 58 watts, que es lo que entrega la fuente. Muchísimas gracias por su atención. Les pido que se suscriban al canal, que estén atentos a actualizaciones, sigan también a través de Facebook, de Instagram, y estoy a sus órdenes.